Hola a todos, somos APDRF1 y Alberto Masó y hoy vamos a hacer un mini tutorial con las normas básicas a la hora de competir. Bueno, cuando lleguemos a un campeonato y nos toque competir, veremos que hay una mesa, bueno, aparte de la mesa con los cronómetros y eso, hay una mesa habilitada con unos papelitos donde te pone la categoría en la que se participa, la ronda en la que se participa y el nombre del competidor. Entonces normalmente con un micrófono o cualquier cosa te llamarán y tú tienes que ir a la mesa y dejar tu cubo resuelto. En este caso, pues Alberto Masó viene aquí y deja sobre mi papel. Deja su cubo Y me voy a la sala de espera. y se va a la sala de espera. Cuando tengamos todos los cubos, pues empezaremos a mezclarlos. En este caso lo mezclaré yo, pero... A ver, vamos a darle aquí unas vueltas. Bueno, normalmente lo mezclarán los mezcladores. Yo creo que así ya vale. Bueno, pues dejamos el cubo mezclado encima de la hoja y ahora es el turno del juez. El juez tiene que ir y coger el cubo, taparlo con un tapacubos, siempre hay que taparlo, ¿vale? Y llevarse la hoja y entonces se va a la sala de espera y llama al competidor. Alberto Masó. Yo. Bueno, pues el competidor elige un cronómetro, el que esté libre, el primero que vea, y ahora el juez lo primero que tiene que hacer es ver que el cronómetro está encendido y darle al reset para que no haya ningún problema. Entonces se le pone el cubo aquí, siempre tapado, se deja la hoja de tiempos aquí y se coge el cronómetro de mano. Cuando el juez está preparado, le pregunta al competidor a ver si está listo y cuando el competidor esté listo, Vale. pues hay que levantar el tapacubos y a la vez, más o menos, encender el cronómetro, ¿vale? Para empezar a contar la inspección. Él tiene 15 segundos de inspección. Le avisaremos cuando lleve 8 segundos, cuando lleve 12 y si llega a los 13 segundos, pues se le dice que empiece ya, ¿vale? Y ahora os explicaré qué pasa, pues dependiendo de cuánto haya tardado. Estoy listo. Levantamos, empezamos a contar. Espera para que te diga 8 ahí. 8. Bueno, pues el competidor empieza y cuando empieza paramos el cronómetro. El competidor es importante que ponga los dedos encima de los sensores y las palmas para abajo. Ahora os enseñaremos otra vez. Bueno, vale. Vemos, para parar el cronómetro, lo primero se para despacito, sin dar golpes, para que no se resetee ni nada, y se mantienen un poco las manos puestas para que se pare bien el cronómetro. Para empezar igual, hay que poner las dos manos en los sensores, con los dedos y las palmas para abajo, hasta que se enciendan estas dos luces, No, y eso quiere decir... ¿No así? Sí, eso Así no se no. puede hacer. ¿Con los Así. dedos? Es la norma, ¿vale? Bueno, pues se empieza el cronómetro, cuando empieza el cronómetro paramos el reloj. Si el cronómetro de mano marca un tiempo menor de 15 segundos, no hay ningún problema y la resolución es buena. Se apuntaría el tiempo que pone en el cronómetro, no en el display, por si acaso falla. El tiempo del que hay que fiarnos es el que pone en la pantallita del cronómetro. Lo apuntaría el juez en la hoja de tiempo. A ver, en este caso vamos a Están apuntar... los 5 intentos. Este sería mi primer intento de resolución que se apuntaría en el número 1. Entonces, son tiempos truncados. Hay que marcar las primeras dos cifras decimales sin aproximar. Bueno, pues después de marcar el tiempo, el juez firma Y hace firmar al... y hace firmar al competidor conforme está de acuerdo con el tiempo que se le ha apuntado. Vale, entonces ahora cogeríamos el tapacubos, el cubo y el papel y lo dejaríamos en la mesa de mezclas otra Y vez. el competidor puede levantarse y volver a la sala de espera. Sí. Luego, un apunte. Si el cronómetro marca un tiempo, después de que el competidor lo haya inspeccionado, marca un tiempo mayor que 15 segundos, entre 15 y 17, pues al tiempo que normal que el cronómetro hay que sumarle 2 segundos. Y ahora os explicaré cómo se apunta eso en la hoja. Y luego, si el cronómetro marca más de 17 segundos, hay que apuntar un DNF al competidor que significa Did Not Finish y por tanto ese tiempo no es válido, cuenta como el peor de la media. Bueno, si el cronómetro tuviera, pues eso, 16 segundos, lo que haríamos es, al lado del 17.65 ponemos más 2 igual 19.65.
¿vale? Hay que apuntarlo todo para que no haya ninguna duda del tiempo que es. Otra vez el competidor tendría que firmar el tiempo, hay que informarle de que ha hecho un +2 porque se ha pasado de la inspección y ya está. Si fuera, imaginaros que el segundo intento es DNF porque inspecciona 18 segundos, pues se escribe aquí DNF, ¿vale? Se escribe DNF, firma el juez y firma el competidor otra vez. Y si por lo que sea el competidor no quiere hacer el tercer intento, pues eso se apunta DNS, que es Did Not Start, ¿vale? Se apunta así y tienen que volver a firmar tanto el juez como el competidor. Eso se repetiría a los 5 intentos y ahora vamos a explicaros un poco otros casos de penalización que hay. A ver, cuando un cubo... así. Cuando se acaba la resolución, primero... Imaginaos que yo he terminado mi cubo y no he hecho el ajuste de la última capa y queda así. Primero, ni el juez ni el competidor tienen que tocar el cubo en ese caso por si hay alguna duda. En este caso se ve claramente que la capa de arriba tiene un giro mayor de 45 grados. Entonces eso es una penalización de +2 como la que hemos escrito antes, pero puede ser que el cubo esté así que no se ve si es +2 o no. Por eso no hay que tocar el cubo por si acaso y se llama al delegado y que mire, a ver, en este caso... Siempre ante la duda y todas las dudas que tengáis, llamar al delegado o cualquiera que esté de la WCA para que vea qué es lo que pasa ahí. Sí, por ejemplo, en este caso, aunque parezca un +2, no lo es por nada, por medio milímetro. O sea que por eso no hay que tocar el cubo, porque imaginaros que yo al tocarlo hago así, Un poquito. así y ya es +2. Es que la diferencia es mínima. Luego, por ejemplo, la capa que esté girada, cuando es más de 45 grados, da igual si está 180 grados, ¿vale? Esto sigue siendo +2 porque es la misma capa más de 45 grados, +2. Para ser DNF tiene que haber una capa o más giradas más de... O sea, una capa, 2 capas o más giradas más de 45 grados. Por ejemplo, esto. Aquí tenemos esta capa girada a 180 grados y esta 90, entonces es DNF. Faltan 2 giros para acabar la resolución, se También apunta sería DNF. estos 2 giros, ¿vale? 90 y 90. 90 y 90, En dos DNF caras también. distintas. Por ejemplo, esto, aunque parezca que el cubo está así muy mezclado, pues no sería nada, ¿vale? Sería válido. Este es un cubo perfectamente no llega válido. a 45 grados ninguna de las dos caras, ni la de arriba ni la de Eso abajo. es. Como veis, ninguna de las 2 capas está girada a más de 45 grados. Por ejemplo, un movimiento M es DNF, porque tanto esta capa como esta capa están giradas más de 45 grados. Vale, vamos a hacer ahora un par de apuntes especiales, como por ejemplo, en la categoría de with fit la inspección tiene que ser con los pies también, no se puede inspeccionar con las manos. En la categoría de blind, vemos aquí la hojita, en la categoría de blind le llevaremos el cubo al competidor que tiene que llevar su venda desde casa y le ponemos el cubo aquí. Ahora no hay inspección ya que el tiempo de memorización se cuenta en la resolución y esperaremos a que el competidor inicie el cronómetro, como hemos dicho antes, y destape el cubo y empiece a memorizar. Importante, cuando se baje el antifaz hay que tener siempre el cartón por en medio de la cara para asegurarse de que no ve, ¿vale? Todo el tiempo que resuelva hay que mantener el cartón delante. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. Es el mismo competidor el que se levanta el cubilete para destapar su cubo, ¿vale? Pulsa y empieza a correr el tiempo y te levantas. Fijaros en cómo se De esta ponen bien forma. las manos en el cronómetro, ¿vale? Que es muy importante, hasta que se enciendan las 2 luces. Colocaríamos aquí, se enciende la luz roja y verde, levantaríamos y empezaríamos a memorizar. ¿Vale? Yo solo me quedaba un ciclo. Imaginaos que aquí estoy memorizando esto. Está tardando más que Pues nosotros. cuando vaya aquí Y ponemos el cartón, y paramos. vale. Cuando para el cronómetro quitamos Me quitaría la esta. el este y no como tocamos el antes, cubo. el juez el juez ve que el cubo está perfectamente resuelto, ¿vale? Que no hay ninguna arista volteada ni nada y apuntamos el tiempo. Pues en este caso tenemos aquí un world record. 15:23, firmamos y hacemos firmar al competidor. A ciegas solo hay 3 intentos, no es como
como 3x3. No es como en las otras categorías. Y luego queríamos explicar también que en las hojas de tiempos de QBComs suele salir el tiempo de corte de la categoría. ¿Qué significa tiempo de corte? Pues que el competidor tiene X intentos, en blind son 2, bueno, y en la mayoría de categorías son 2, a no ser que sea 7x7. X intentos para hacer alguno de esos intentos por debajo del tiempo de corte. Claro, si no ha hecho ninguno de los dos tiempos por debajo del tiempo de corte, pues se le devuelve el cubo al competidor y no tiene derecho a hacer el tercer intento. Ni ya le contaría la media de los 5. Claro, luego otra cosa que hay, aunque no se estila mucho en los campeonatos, es el tiempo límite. No es lo mismo que el tiempo de corte, la diferencia es que si el tiempo límite es 1 minuto, pues cuando el competidor se ha pasado de 1 minuto, se para la resolución, se pone DNF y si hay tiempo de corte, pues tiene otro intento o lo que sea. Y para acabar el mini tutorial vamos a hacer un apunte sobre la categoría de multiblind y sobre la categoría de FIWest. Bueno, en multiblind el competidor se busca un juez, por lo general se busca un juez y le da los cubos que quiera intentar. No hay límite de cubos de intentar, tienen que ser 2 o más, ¿vale? Entonces, buscamos al delegado, mezclamos los cubos y dejamos los cubos preparados en la mesa completamente tapados. Y tenemos que tener un cartón y un cronómetro de mano para contar. Hay tiempo límite, en esta categoría hay 10 minutos por cubo. Si el competidor está intentando resolver 3 cubos y a la media hora no ha acabado, hay que cortarle y lo que haya hecho es el resultado que tendrá. Ahora os explicaremos cómo se apuntan también esos tiempos. En este caso yo llamo a Alberto Masó para que venga a competir. Y estoy preparado con el cartón y el crono de mano. Cuando él quiera empezar, bueno, me dice y yo empiezo el crono y empezamos a contar. Vale. Él memoriza los cubos como en blind normal. Vale. Y cuando hace el primer giro, tapamos y ya hay que mantener tapado hasta que acabe la resolución. Vale, cuando acaba la resolución, paramos el tiempo y nos fijamos en si están todos los cubos resueltos o si tienen alguna penalización. Si en este caso están todos resueltos en 31 segundos, es un tiempazo. Si hubiera un cubo así, con penalización de +2, pues son acumulativas, ¿vale? Esto sería 2 de 2 en 31 segundos +2, porque este está así. Más 33 segundos. 33 segundos en total, pero si este tuviera un +2 también no es DNF, ¿vale? Es +2, +2, +4. Entonces serían 35 segundos. Para apuntar es muy sencillo, apuntamos primero los cubos resueltos. En este caso 2, de barra de 2 intentados. Si hubiera tenido este así, es DNF, pues tendría 1 de 2, ¿vale? Pero no es el caso. Y luego apuntamos el tiempo. En este caso era 31:06. Enséñaselo ahora. Sí, 31:06. Firmamos, firma el competidor. Y aquí está el tiempo escrito, ¿vale? 2 de 2 en 31 segundos y 6 minutos. Y 6 minutos. Y 6 centésimas. Eso es. Bueno, pues esto es todo. Otro pequeño apunte sobre FIWest Moves. En esa categoría tú tienes 3 cubos, puedes usar 3 cubos y se va a una sala aparte normalmente en la que poder concentrarse mejor con tus 3 cubos y te reparten un papel con una mezcla y un espacio donde apuntar la resolución. Entonces tú tienes 1 hora para escribir una resolución. Si al pasar la hora no tienes una resolución escrita o esa resolución no resuelve la mezcla, pues es DNF y nada, tienes 1 hora eso para probar y para escribirla. A la hora tiene que estar escrita, no vale que no me da tiempo no sé qué, tiene que estar escrita. Y yo creo que esto es un poco todo, las normas básicas a la hora de competir. Bueno, esperemos que os sea útil el vídeo. Y lo más importante es que si en campeonato, a pesar de esto, seguís teniendo dudas, siempre buscar al delegado que será el que os ayude.
¿no? Sí. Y ya está. El delegado es el encargado de que se cumplan las normas y es el que mejor Delegado se de las sabe. de la WCA. Bueno, Muy bien. chicos, pues esto es Ya todo. está. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.